Buenas tardes. Hoy y en las dos próximas charlas voy a hablarles sobre la ira, esta emoción con la que estamos muy familiarizados, que no necesita carta de presentación. Simplemente recordaré que la ira suele tener unas manifestaciones corporales, tensiones musculares, activación del sistema simpático. En realidad constituyen una reacción de defensa ante el peligro. Tiene también la ira una manifestación típica del rostro, aunque tenemos capacidad para disimularla muchas veces y que no se note. El rostro típico de la ira. Incluso diríamos que se manifiesta también en la voz, aumentar el volumen de voz cuando uno está enfadado, está irado, hablar más rápido también, a veces en las acciones, en ciertos comportamientos, dar un portazo, tirar una cosa sobre la mesa, un papel o un libro. Es decir, tiene diferentes manifestaciones, pero también tiene una vivencia interna. También tiene una vivencia interna que son los pensamientos y lo que sentimos. Estos pensamientos que constituyen o forman parte de la ira, lo mismo que los sentimientos, los expresamos con frecuencia con metáforas de este estilo. Ardía de ira, estaba a punto de explotar, es decir, siempre manifestaciones de irrupción, de estallar, de también colores rojos, rojo de ira, encendido de ira, etc. En realidad la ira forma parte de una respuesta primitiva del organismo. A lo largo de la evolución fue tremendamente protectora de los organismos, que es la respuesta de lucha y huida, según la terminología de Walter Cannon, del fisiólogo americano Walter Cannon. Respuesta de lucha y huida. Ante el peligro, o huir o no acercarse, que sería la respuesta típica de la ansiedad, o bien combatir, o bien enfrentarse, o bien, y la ira es la preparación para este combate, la preparación de este organismo para este combate. La ira evidentemente que tiene grados, no siempre es supone agresión. Ya veremos que en la próxima charla que no es lo general ni lo más frecuente. Tiene grados que van de la simple irritación a los enfados con gritos, con gestos ya llamativos, con expresiones del rostro claramente de airada. La ira se dirige por lo general a personas. Es una relación o una emoción interpersonal, profundamente interpersonal. Bueno, me dirán que a veces se enfada uno también con los objetos, pero se enfada con los objetos personalizando a esos objetos. Es decir, la ira es una reacción hacia afuera, una reacción hacia personas o hacia lo que creemos que es una persona. Suele ser una reacción profundamente activa, una expresión activa, pero también tiene sus formas de camuflarse, que puede ser, por ejemplo, en la forma de agresión pasiva, es decir, agredir, irritarse, manifestar la ira hacia una persona, hacia una institución, con la pasividad, con la obstrucción, con la negatividad a colaborar. Es la llamada agresión pasiva, de la que hablaremos en otro momento. Como digo, es una expresión activa que va dirigida hacia otros y que puede ir dirigida también contra uno mismo. A veces es la ira que va dirigida hacia uno mismo. Me preguntarán, y es obvio que me pregunten, si es una emoción frecuente. Es sumamente frecuente, es de sentido común. He tratado de actualizar mis datos estadísticos para dar esta charla. No me acaban de convencer porque siempre son apreciaciones muy discutibles en su metodología, pero lo que sacamos la conclusión es de que es frecuente, y para eso no supone ninguna aportación original, porque lo constatamos en nuestra vida diaria. Es una emoción frecuente que se da en la frecuencia esa en todos los niveles sociales. Dicen que es una emoción profundamente democrática.
El rey o el jefe de Estado expresa ira, la expresa también el último súbdito, la expresa el multimillonario, el rico, la expresa también el pobre, el patrón, el obrero, es decir, que no es exclusiva de ningún estamento social, es transversal. Lo mismo cabe decir también de las edades, con distintos matices, no tan subjetiva o sin esa experiencia subjetiva, pero en el niño recién nacido se da la ira, e incluso podemos hablar, Elizabeth Kubler-Ross cuando habla de las reacciones ante una enfermedad terminal, habla también de una posible reacción que es la ira también, es decir, es una emoción que va de la cuna a la sepultura y que atraviesa todas las clases sociales. La verdad es que cabe observar que algunos, aunque es muy obvio, que se da sobre todo con personas cercanas. La convivencia diaria nos lleva a expresar ira con personas que son cercanas y a veces muy queridas, es con las que más comunicamos o expresamos la ira. Una pregunta, entrando ya en otro apartado, después de la frecuencia y después de haberla definido, sería: ¿qué es lo que provoca la ira? Normalmente decimos, bueno, me enfadé, me cabreé, me irrité, porque me dijo esto, porque me pisó, porque no me dejó pasar, porque pasó delante de mí en la cola que había. Bueno, ese es el incidente. Pero la ira en sí no puede estar desencadenada por ese incidente, pero hay factores que explican, factores complejos, que explican la ira cuando ya es habitual en una persona. Se suele decir que la ira está asociada a la frustración, a no alcanzar un objetivo, a que se frustran mis deseos, mis apetencias, y es la reacción típica, es la ira, que puede ser ir hacia el otro, hacia el obstáculo o el que ha provocado el obstáculo, o ir hacia uno mismo. Eso cabe también, pero diría uno, bueno, hay gente que ante una frustración no responde con ira, unos sí, otros no, y responden en diferentes grados. Es más, ¿qué se considera frustración? Pues también es algo interpretable por la persona. Es decir, los factores personales son sumamente importantes. No me meto aquí, que no hablo desde la perspectiva de la sociología, de que evidentemente hay factores sociales que pueden aumentar y pueden ser cultivo de la ira. Yo me limito más a los factores psicológicos, o si quieres psicosociales, hablando de este núcleo más cercano que es las personas que están en el entorno. Y alguno incluso se puede preguntar, porque lo he mencionado en alguna otra emoción, si hay un factor genético. Y decimos, bueno, cualquier conducta humana tiene un componente genético, esto es indiscutible, mayor o menor, tiene un componente genético, a veces muy pequeño, pero la ira, sobre todo, es resultado del aprendizaje, es resultado de la interacción con las personas. Y si a lo mejor ven que en una familia, pues los padres expresan ira con frecuencia, es decir, practican la ira, los hijos también, los nietos también, no habría que atribuirlo a la genética, sino normalmente al ambiente. Al ambiente, porque la ira se aprende como se aprenden muchas conductas. Aprendemos, pues, qué sé yo, a reaccionar con cortesía ante la gente, aprendemos a los conocimientos escolares también, aprendemos a manejar un aparato, pues también se aprende esta ira. Y un factor importante es que de alguna manera obtengamos un beneficio, es decir, que la ira sea reforzada, que si tras un episodio de ira he conseguido algo, pues eso está fomentando que la siga practicando. Pero aparte de este tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por refuerzo, por recompensa, está también el aprendizaje por imitación. Si yo veo a otro que expresa ira, puedo aprender a expresar la ira también normalmente. Aprendizaje por recompensa, por refuerzo, aprendizaje por imitación, e incluso simplificando un poco la cosa, porque a mí que voy un poco rápido, podemos decir
que la ira no solo es aprendida, pero también depende mucho de lo que hay en nuestra cabeza. Depende mucho de los pensamientos nuestros. Miren, hay una serie de pensamientos o de formas de pensar distorsionadas, como es la generalizar, decir, bueno, siempre actúas así. Estoy seguro que estás pensando de mí tal cosa. Son tipos de pensamiento distorsionados que pueden convertirse en unas gafas rojas para ver la realidad de esa manera y para ver a las personas de esa manera también. Cristales de rojos de gafas con los que vemos la realidad. Tipos de pensamiento que nos llevan a expresar la ira también. No solamente acaba aquí la cosa, sino que en uno de los vídeos anteriores lo dedicamos al contagio emocional. Entonces, si vuelven a echarle un vistazo a ese vídeo, verán pues que las emociones se pueden contagiar y la ira, como una de las emociones, también se puede o es contagiable también. Bueno, y ya tendríamos que continuar y decir que a veces el dolor crónico puede engendrar ira. Es así, que se puede, por supuesto, tratar médicamente y psicológicamente, pero es una de las causas o posibles factores que intervienen en la ira. La autoestima herida o la amenazada, cuando uno siente que afecta que su autoestima, por lo que sea, por un desprecio de otro, presume que le postergan, pues puede reaccionar con ira también. Bueno, esto sería, como ven, el concepto de ira, la frecuencia de la ira y cómo se expande a todos los niveles, y luego estos posibles factores que influyen en la ira. En los próximos vídeos hablaremos de qué consecuencias tiene y sobre todo le dedicaré un poco más de espacio a la forma de controlar la ira, a las estrategias que puede haber para controlar la ira. Muchas gracias.